Supongo que a estas alturas todos habréis visto los vídeos de Rorro. Pablo y yo leemos todas las noches antes de dormir. Pablo quería que ganáramos la Eurocopa. Hoy Pablo se va a jugar al fútbol por la tarde. Primero, una vez más, esto ya se ha hecho en Estados Unidos. Segundo, esto tiene mucho de estrategia de marketing digital. Grabé el vídeo antes de que saliera el artículo, pero efectivamente. Y es que este contenido es simultáneamente rage bait, es decir, se viraliza porque genera indignación, y al mismo tiempo funciona como una especie de juego de rol, de esposa tradicional, de nuevo otro fenómeno importado de Estados Unidos, con el que una parte de su audiencia puede o bien proyectarse a sí misma, en el caso de que sean mujeres, o bien imaginarse teniendo a una novia servicial con voz aniñada. He ganado la mejor tortilla de Madrid, así que vamos a por ella. Y me han saltado la cola. Claro, hay un shock inicial de que dices... Pablo y yo leemos todas las noches antes de dormir. Pero este es sobre todo un contenido que le sirve a la alt-right para azuzar su guerra cultural. Mirad, mirad, cómo os triguea, feministillas. Vaya, vaya, os da miedo que subamos el listón y os quedéis solas con 5 gatos y un Satisfyer. Y claro, luego vienen los... ¿Es que acaso no se pueden tener detalles con tu pareja? ¿Qué pasa? ¿Que querer a tu novio es antifeminista? Ya, sí. Pero el hecho de que te grabes impostando voz de niña pequeña mientras cuentas todo lo que haces por tu novio y solo por tu novio, no por tus amigas ni por tu familia. Por cierto, ¿a alguien más le llama la atención que Rorro aparentemente no tenga amigas? Estoy hablando del personaje. Estoy intentando desgranar lo que sería la gramática visual que hay aquí. Es decir, puede ser que luego esta persona no tenga absolutamente nada que ver con la imagen que está proyectando. No tengo nada en contra de esta chavala en particular. Quiero hablar de un fenómeno en el que en todo caso ella se inscribe, algo respecto a lo cual ella nos sirve como ejemplo ilustrativo. Pero volviendo al tema, el hecho de que te grabes impostando voz de niña pequeña mientras narras todo lo que has hecho ese día por tu novio y solo por tu novio, sin que en ningún momento se dé a entender en absoluto, no existe el más mínimo indicio de que nada de lo que estás haciendo, ninguno de los gestos que estás llevando a cabo vayan a ser correspondidos, vayan a ser recíprocos. Es decir, las únicas ocasiones en las que se nos muestra cómo Pablo de alguna forma devuelve o recompensa esa devoción es sacando la billetera y nada más. Pablo me ha visto un poco estresada esta semana, así que llamó a Iberdrola para llevarme al Mad Cool a ver a mi banda favorita. Que encima me acabo de dar cuenta de que es patrocinado, que el patrocinio habrá sido por la marca de ella, por las visitas que consigue ella, es decir, que lo ha conseguido ella. O sea, estoy chillando de verdad. Pablo teniendo un gesto con Rorro. Compra billetes, compra entradas. Rorro teniendo un gesto con Pablo. Se lo quería comprar por su cumple, pero no me gustaba ninguna edición, así que al final decidí hacérselo yo misma. Hoy Pablo se va a jugar al fútbol por la tarde. Siempre le entra mucha hambre, así que le voy a preparar un snack para que se lo lleve. ¿De verdad nos tenemos que creer que todo esto no es un roleplay hasta cierto punto? Que todo esto no es una importación del contenido Tradwife. Precisamente porque la gente no es tonta, la gente que crea contenido sabe perfectamente lo que va a funcionar, lo que va a dar clics. Simplemente tenemos un ejemplo a la española de un fenómeno que incluso yo misma he analizado en el pasado. Y a ver, señores, que no es que tenga detallitos bonitos con su pareja, gestos grandes de vez en cuando o gestos más pequeñitos de forma más habitual. Es que lo que nos está mostrando que no tiene por qué ser una representación fidedigna de la realidad, respecto a lo cual yo no tengo por qué especular. Yo hablo de cómo estos retales o fragmentos más o menos ficcionados de su vida que nos está mostrando, que publica en redes sociales, conforman una historia, una narrativa, que lleva implícito un mensaje. Está comunicando un mensaje, tanto si lo quiere como si no. Y lo que esta historia nos cuenta es que constantemente dedicaría horas de su día en mimar a su novio. Horas, constantemente. Eso no es ser una novia, es ser una sirvienta feudal. Esto es algo que ninguna mujer normal y corriente, con trabajo y o hijos, se podría permitir ni aunque quisiera. La cuestión es que a ella todo esto, todo este subtexto, toda la indignación que ha generado en redes, le sirve para promocionar su canal de cocina, porque a ella lo que le gusta es cocinar y es evidente que se le da bien. No es una tradwife, no es una ama de casa, es una creadora de contenido que hace recetas de cocina y que ha descubierto que, como ya pasó con Nara Smith en Estados Unidos, la clave del éxito reside en navegar esa línea gris entre chica que hace vídeos de cocina y mujer tradicional de la que hace bandera la ultraderecha. Pero claro, el mensaje que se manda es que es normal, es bueno, es esperable
es aspiracional y deseable, la novia que todos querríamos, que estés organizando cada segundo de tu vida alrededor de satisfacer y complacer los antojos de tu pareja. Cuando la propia Rorro ha comentado en entrevistas que las recetas que muestra y que sintetiza en vídeos cortos y que ella misma admite que hace pasar por más sencillas y fáciles de elaborar de lo que realmente son, requieren muchas horas de trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esta chica tiene todo el derecho del mundo a dedicarse a la cocina, a ser una cocinera de primera, me da igual. La pregunta es, ¿por qué decide la manosfera, decide la reacción antifeminista, que va a hacer de ella un símbolo, un icono, algo que reivindicar? ¿Qué es lo que están reivindicando realmente? ¿Que las mujeres tengan derecho, pese a que el feminismo les diga lo contrario, a disfrutar de la cocina? ¿O a que las mujeres se enteren de que tienen que volver otra vez a quedar relegadas al espacio privado, a los trabajos de cuidados, de mantenimiento, de servicio? ¿Qué es lo que realmente se está intentando comunicar aquí? ¿Están realmente defendiendo el derecho de una creadora de contenido a hacer recetas complejas y elaboradas y a disfrutar del tiempo que pasa con su novio? ¿De verdad cree alguien que ese es el mensaje que se está mandando? Porque esa es otra. Yo realmente no voy a negar que esta chica haya sufrido ataques virulentos por parte de mujeres que se autodenominan feministas, pero supongo que yo también pues tengo una TL bastante sana. Lo que he visto sobre todo ha sido una crítica a cómo se la está instrumentalizando y sobre todo a cómo al final hay este punto de estrategia de marketing, de decir, bueno, es que hoy en día tener un perfil de cocina ya no funciona como antes, entonces necesitamos espolvorear cierto subtexto conservador de género para que, bueno, pues esto se convierta en objeto de debate público y por lo tanto vaya cosechando cada vez más views. Lo que yo entiendo personalmente, ¿no? Porque siempre viene, no, es que las feministas es que las feministas quieren fomentar las relaciones líquidas sin apego alguno, sin que ninguna de las dos partes tenga que hacer a veces concesiones. No, claro. Vamos a ver, lo que yo entiendo por tener detalles con una pareja, o con mi pareja en particular, pasar tiempo de calidad con él, involucrarle en mis procesos creativos y en mi vida de la misma forma que yo me involucro en los suyos, y somos un tándem y muchas veces trabajamos y nos retroalimentamos creativamente, invitarle a cenar y pagar yo si ese mes va un poco más apretado él. Una de las muchas cosas que puedes hacer por alguien, por tu pareja en este caso, también podrías hacerlo por tu familia, por tus amigos, es preparar un plato que sepas que va a gustar a la persona a la que se lo estás ofreciendo, pero sabiendo que ese gesto, y no me refiero necesariamente a cocinar en sí, sino a gestos que puedan implicar el mismo tiempo de dedicación y esfuerzo. Y aunque yo no soy fan de llevar inventario de cuánto estás dando tú en una relación y cuánto recibes, ¿no? Y demás, es decir, siempre vamos a tener ángulos muertos, es habitual que pensemos que damos más de lo que recibimos, etcétera, etcétera. Puede haber ahí un sesgo, lo que tú quieras, pero lo suyo sería que la clase de, no sé, implicación, dedicación que tú muestras de alguna forma fuera correspondida. No es extraño que los detalles y gestos con los que fantasean quienes quieren una novia como Rorro sean siempre actos de servicio o gestos propios de una madre, y que, de nuevo, no exista indicio alguno de que esto vaya a ser recíproco. Me tengo que creer de verdad que esto no es una especie de juego de rol semierótico que recrea una versión idealizada y americanizada del estilo de vida y las relaciones de género de los años 50, que ya te digo yo que el español medio no vivía así en los años 50, pero bueno, tampoco la mayoría de personas americanas de clase trabajadora vivía así. Que quienes consumen este tipo de contenido viéndolo como algo aspiracional, porque de nuevo, la otra mitad de la gente lo consume para cagarse en él. Estamos en la era del rage bait. No están erotizando la idea de regresar a una versión glamorizada e idílica del pasado, con pautas y roles rígidos, contrapuestos a la inestabilidad y la incertidumbre que vivimos hoy, donde ellas creen que se dedicarían a hacer pastelitos plácidamente y ellos creen que por fin tendrían la oportunidad de escenificar, de performar el arquetipo de machote proveedor y protector.
No es por hacer king shaming, pero tapaos un poco. Parte 1. ¿Por qué este contenido puede funcionar con mujeres? La generación Z en particular está protagonizando un giro conservador de género y una vuelta al esencialismo. Lo vemos muchas veces alrededor de estéticas como lo coquette y de tendencias de TikTok del estilo abraza tu energía femenina oscura. Y cada vez veo más claro que esto responde en buena medida, y bueno, solemos hablar de esto refiriéndonos a los hombres, pero creo que en cierta medida hay mujeres jóvenes que atraviesan una crisis similar, a que el contexto de precariedad e incerteza laboral, de ausencia de horizontes nuevos e ilusionantes, nos esté llevando a buscar otra vez arquetipos y guiones rígidos, viejas certezas a las que agarrarnos, que nos aporten una cierta sensación de seguridad o estabilidad. Si os fijáis, saliéndonos un momento de la Stratwife, que, bueno, realmente también están minimizando y banalizando muchísimo la carga de trabajo que supone ser ama de casa 24/7, pero en cualquier caso, si os fijáis, y esto es algo que ya he comentado también en otros vídeos como el de TikTok y los roles de género, estas nuevas viejas feminidades parecen girar alrededor de un deseo de fuga. Muchas veces parecen estar anhelando una vida de contemplación, de pausa, de tranquilidad, de ocio relajado, que se contrapone de forma radical a ese imaginario de la girl boss, de la mujer emprendedora, hiperproductiva, del feminismo liberal y mainstream de 2010. Y es que efectivamente nos prometieron o nos vendieron que trabajar fuera de casa emanciparía definitivamente a las mujeres. Pero, aunque también he de decir que creo que a menudo se subestima la importancia de la independencia económica, especialmente a la hora de reclamar tu agencia, a la hora de tener margen para negociar y establecer límites, y sobre todo a la hora de escapar de situaciones abusivas, es cierto que las mujeres han seguido asumiendo buena parte de la carga de las tareas domésticas y de cuidados. Así que ahora hay una doble carga. Pero en lugar de reconocer que el problema radica, entre otras cosas, porque también podríamos hablar de cómo muchas de las cosas que al final acabamos delegando en la familia y en la mujer de la familia, en realidad son cosas que se tendrían que hacer en comunidad, pero bueno, ahí no vamos a entrar, Total, en lugar de reconocer que el problema radica en gran medida en que las relaciones de género hayan permanecido prácticamente intactas, hay quienes, de forma más o menos velada, culpan de esta situación y de esta doble carga a la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y yo, de verdad, entiendo, creedme, lo entiendo, que la fatiga colectiva, generacional, ante un trabajo que tampoco nos proporciona garantías, ni horizontes deseables ni ilusionantes, que este desengaño ante todas estas expectativas no cumplidas y agravadas también por las sucesivas crisis que vamos solapando, ante esta rueda de hámster, lleven a algunas mujeres jóvenes a imaginarse en su lugar encarnando el estilo de vida que representaría la estética cottagecore o incluso lo Tradwife, en ambos casos embelleciendo, romantizando y minimizando la carga de trabajo que supone tanto vivir y trabajar en el campo como ser madre y ama de casa, pero entiendo que se nos aparecen como una vía de escape frente a la alienación que produce el trabajo asalariado. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir también incide en la tentación femenina de subyugarse, de delegar permanentemente el control, de permanecer objeto. Todos los seres humanos sentimos a veces la tentación de renunciar a nuestra agencia, porque actuar por hábito, por inercia, no tomar las riendas, no arriesgarse a trascender, a considerar o contemplar otros caminos, resulta mucho más cómodo, mucho más placentero a corto plazo. Esa libertad, ese despliegue de potencialidades nos angustia, como decía Sartre, y nos abruma. Ese deber de ser libre implica una enorme presión, y es que en el caso de las mujeres resultaría todavía más tentador, simplemente porque constantemente se nos está empujando directa o indirectamente a hacerlo, porque hemos aprendido a tolerar e incluso erotizar ese sometimiento y esa subyugación como adaptación, y porque la libertad para una mujer no solo es intimidante por las razones por las que lo es para un hombre, sino que en la mayoría de los casos nos expone a sufrir mayores represalias y castigos. Y sí, sigue valiendo la pena. Parte 2. ¿Por qué este contenido funciona con muchos hombres jóvenes? Volviendo un poco a lo mismo que decíamos sobre incertidumbre, inestabilidad económica y el deseo de regresar a viejas certezas. He hablado de todo esto largo y tendido, así que si me seguís en redes desde hace algún tiempo, todo lo que voy a decir os sonará a refrito,
porque son cosas que ya he comentado con otras palabras en otras ocasiones, pero al menos me estoy plagiando a mí misma, no como otra gente que también me plagia a mí misma. Es broma, no quiero tener beefs con nadie, ¿vale? Simplemente me ha hecho gracia. La realidad es que históricamente al trabajador jodido y alienado, que representa al 99% de los hombres, se le ha apaciguado, dándole poder simbólico y material sobre su mujer y sus hijos, otorgándole esa parcelita, diciéndole, mira, no tienes nada, eres un desgraciado, pero al menos tienes esto, dándole así una falsa sensación de control y estatus. La ideología de la masculinidad consiste precisamente en enseñar a los hombres a relacionarse con el mundo de forma cínica, cosificante, desensualizada, someter al otro, quedar por encima. Dominar es la única forma de afirmarse, de estar a salvo, de poder ser reconocido por los demás, de poder sentirse integrado, de poder ser alguien, de poder ser un hombre de verdad. Otro tema es que esto realmente les compense en realidad, incluso a los que consiguen ajustarse a esos mandatos de la masculinidad, a ese ideal regulador de lo que es ser un hombre de verdad, viril y pseudo estoico. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Creo sinceramente que el hecho de que los avances feministas que se han producido en los últimos años se hayan dado principalmente en el plano cultural y simbólico, que al final, por supuesto, acaba teniendo un impacto decisivo también en la vida material de las mujeres, pero que esos avances, ese progresismo cultural no se haya traducido en mejoras en las condiciones de vida de muchos hombres jóvenes con lo que respecta al trabajo, a la vivienda, a la oportunidad de desarrollar un proyecto vital como tal, satisfactorio o mínimamente ilusionante, le ha servido a la derecha y sobre todo a esta nueva derecha alternativa, a la alt-right, para instalar la idea de que el feminismo y las mujeres incluso son las responsables de este declive y ausencia de horizontes que están también experimentando los hombres. Muchas veces he intentado hablar de cómo esta reacción visceral antifeminista no responde únicamente, en parte también, pero no responde únicamente a ese entitlement masculino de tengo derecho a que me proporcionen a una mujer. Claro que hay algo de eso, al final está todo entremezclado, pero sí que creo que si identificamos de forma incorrecta el problema, si somos reduccionistas, si caricaturizamos lo que está pasando, tampoco vamos a tener las herramientas para poder combatirlo. Esa es la cuestión. Porque, por supuesto que la precariedad juvenil no explica por sí misma esta creciente radicalización misógina de cada vez más hombres jóvenes. No la explica por sí misma. Existe un caldo de cultivo previo, existe una misoginia histórica y culturalmente arraigada que hace posible que se canalice de esta manera ese malestar, que se nos convierta en el chivo expiatorio, que se entienda lo que hasta ahora había sido un privilegio, poder disponer de una mujer que básicamente trabaje para ti y encima poder creer que eres tú quien trabaja para ella. Es decir, claro que sin esas relaciones patriarcales de fondo, toda esta reacción al feminismo no se podría explicar, pero también es cierto que, sinceramente, creo que todo esto también tiene muchísimo que ver con que en momentos de desesperación e incertidumbre, de precariedad, de penuria, se busquen relatos sencillos y chivos expiatorios. ¿A quién convertimos en chivo expiatorio? A las mujeres, a las personas migrantes. Tiene que ver con la posición de primacía, de hegemonía del sujeto blanco, masculino, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que esta reacción misógina específica al final también se inscribe en una tendencia más general de acabar sintiendo esta especie de nostalgia por un orden anterior idealizado que no fue idílico para quienes lo vivieron. Hay muchos chavales jóvenes que no ven futuro. Se dan cuenta de que al menos su abuelo tenía estabilidad y podía pagar una casa y además era el cabeza de familia, lo cual le otorgaba un cierto estatus, le confería un cierto control, un cierto poder. Así que llegan a la conclusión de que, claro, la culpa es del feminismo y de que ya no nos dejen ser hombres de verdad, la decadencia de Occidente. Y aquí la gente siempre me dice, ya bueno, pero es que los hombres en realidad
están reaccionando de acuerdo a sus intereses objetivos, a sus intereses materiales, porque sí que es cierto que vivían más cómodos antes de que las mujeres ganaran independencia económica y por lo tanto agencia y autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas. Y es como sí pero no, en el sentido de que, por supuesto, si uno estaba acostumbrado o se siente con derecho, que eso tiene mucho que ver con la socialización de género, con la ideología patriarcal. Si uno se siente con derecho a disponer del trabajo no remunerado y del cuerpo de una novia o una esposa, sí, por supuesto que en este sentido el feminismo y nuestra mayor agencia amenaza su comodidad y su estatus. Ahora bien, yo creo que existe un horizonte más libre y menos enajenado para todos. Yo creo que a pesar de que sí, en ese contexto a los hombres les beneficia más mantener intactas las relaciones de género, al final todos seríamos más libres sin esas cadenas. Todos seríamos más libres porque sí, pues tendrían que trabajar más, pero esas relaciones simétricas también serían muchísimo más satisfactorias a largo plazo. Es decir, ese entitlement, ¿no? Ese sentirse con derecho a reclamar, a fiscalizar el cuerpo de las mujeres. Ese hablar de las mujeres como si fuéramos bienes de consumo o mercancía que deba ser redistribuida. Como he dicho muchas veces, porque me gusta mucho esta analogía, como si fuéramos recompensas de videojuego que un hombre puede reclamar simplemente por haber pasado lo que él entiende que son las pantallas que tenía que pasar. Y si tú eres amable conmigo, yo voy a ser amable contigo. ¿De dónde has sacado que por ser amable conmigo tengo que estar predispuesta a tener sexo contigo como una máquina expendedora? Creo que más o menos se ha entendido la idea. No quiero pisarme demasiado a mí misma y acabar soltando aquí un vídeo ensayo sobre masculinidades, porque eso lo tengo previsto desde hace muchísimo tiempo y eso sí que va a ser un vídeo largo de narices y con muchísimas fuentes, muchísimas referencias, muchísimo trabajo de investigación. Contacté incluso con analistas de datos para poder interpretar correctamente la información porque no estaba segura de estar haciendo bien ciertos cálculos, pero en cualquier caso, se puede entender de dónde viene ese anhelo de regresar a un pasado idealizado donde todo parecía mucho más claro. ¿A costa de qué? Esa es la pregunta, pero eso no significa que se tenga que legitimar o que se tenga que justificar el dar pasos políticamente en esa dirección, el dar pasos para que retrocedamos en esa dirección, aunque puedas entender de dónde surge ese anhelo. Pero sí que creo que es importante entender por qué este tipo de contenido, y ahora no me refiero tanto a Rorro en sí, sino al contenido conservador de género en general, es importante desgranar por qué este tipo de relatos resultan tan seductores. Porque si no estás entendiendo por qué funciona ese relato, por qué funciona ese marco discursivo, ese marco interpretativo, tú te puedes poner a soltar 50.000 datos que en principio podrían desmontar ese relato, pero no lo van a hacer. Lo que tienes que hacer es ofrecer relatos alternativos coherentes y sí, por supuesto, que estén fundamentados y que estén respaldados por la evidencia, por la investigación, etc., etc., por supuesto. Pero también necesitas intentar elaborar un discurso que pueda dar cuenta de el malestar que sienten estos hombres jóvenes, porque si tú simplemente les dices no, lo que pasa es que estás teniendo una pataleta porque notas que estás perdiendo privilegios, ¿qué pasa? Que da igual si eso es cierto o no, porque la realidad es que ese no es el discurso interno, lo que esos hombres piensan de sí mismos. No están pensando vaya mierda, estoy perdiendo privilegios. Entonces no vas a poder establecer ningún tipo de diálogo remotamente fructífero con ellos, ¿no? Y yo entiendo que, por supuesto, cuando estamos hablando de ciertos creadores de contenido, de ciertos exponentes de la manosfera, líderes de opinión, no vas a tener quizás tantas ganas de hacer esa pedagogía con ellos, ¿no? Saben perfectamente lo que están haciendo. De forma más o menos intuitiva, saben lo que están haciendo, saben por qué funciona. Ahí es un poco distinto, pero si hablamos de chavales completamente desorientados, por mucho que no tengamos que eximirles de responsabilidad alguna y que no tengamos que negar que siguen teniendo el deber de corregir su conducta, de replantearse su conducta, etcétera, 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 sí que creo que quizás el acercamiento tiene que ser distinto y esto es algo que
que llevo defendiendo muchísimo tiempo. Y lo mismo con las chavalas, o sea, en este caso, yo tengo serias dudas sobre esta chica, porque yo no sé hasta qué punto es plenamente consciente de lo que está haciendo. Creo que en parte sí, porque por algo está imitando punto por punto a Nara Smith. Es decir, hay mucho de estrategia para atraer a cierto público de hombres, pero también generar indignación para con ello hacerse un nombre y lucrarse, capitalizar toda esa indignación. Y por eso creo que no es cuestión de centrarse en ella en particular. Eso es todo por hoy. Una vez más, que no sé si en uno de mis últimos vídeos se me olvidó decirlo, muchísimas gracias a mis Patreons, que también nos están ayudando a financiar el podcast. Mi idea es que cualquier vídeo que haga y que me parezca lo suficientemente didáctico, lo suficientemente informativo, ¿no? que aporte algo, voy a intentar siempre que sea completamente gratuito para todo el mundo, pero la forma que tengo de agradecer a mis Patreons su apoyo es que tengan acceso a él de forma anticipada, puedan ser los primeros en darme feedback, yo pueda incorporar también sus sugerencias, etcétera, etcétera. Así que eso, muchísimas gracias a mis Patreons por haber seguido ahí incluso en un par de meses en los que estuve bastante inactiva. Fue gracioso porque mandé un mensaje diciendo, oye, ¿queréis que pause los pagos porque ahora mismo no estoy pudiendo sacar contenido y demás? Me respondió muchísima gente diciéndome, no, tía, no sé qué. O sea, tengo la mejor comunidad del mundo, ¿qué cojones? Me sentí mal. Pero bueno, eso, espero que os haya gustado, que haya utilizado el set de No Obstante para grabar otra cosa completamente distinta.